En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estimados fieles, hemos escuchado este Evangelio de la presentación del niño Jesús en el templo y de la profecía del anciano Simeón, que dijo a María que este niño sería un signo de contradicción, y de la manifestación de este niño. Por la manifestación, cuando este niño sea conocido, cuando este niño comience a hablar, se manifestarán los pensamientos de los corazones, unos contra y otros a favor. Pero ¿por qué va a haber esta división? ¿Por qué va a haber esta reacción tan contraria de varias personas? Es porque este niño no es un niño cualquiera, es Dios, es el Verbo encarnado, es la verdad eterna que viene a este mundo y que se manifiesta. Dios manifiesta su verdad, la enseñanza de Jesucristo, su ejemplo, su vida, es la manifestación de la verdad. Pero unos aman la verdad y otros no aman la verdad, y ahí está la razón por la cual unos reaccionan a favor y otros contra. Jesucristo en otro momento decía: bienaventurado el que no se escandaliza en razón de mí. ¿Qué quiere decir? Bienaventurados aquellos que reciben la verdad y la aceptan, y desgracia aquellos que al conocer la verdad la rechazan, porque no les acomoda, porque contradice sus sentimientos, sus costumbres, sus deseos, y por eso la rechazan. Pero ahí más les valiera no haber conocido la verdad, porque entonces no tendrían responsabilidad. Y desde el momento en que Dios les manifestó su verdad y la rechazan, se vuelven culpables. Hay personas que tal vez Dios no les reprochará tanto porque no sabían, pero aquellos que ya saben y que rechazan se vuelven culpables, se vuelven enemigos, se vuelven personas que son dignas de un castigo. Y ahí está el gran signo de contradicción. Este niño será un signo de contradicción. No es algo caprichoso, no es por una razón cualquiera, sino porque ese ejemplo de ese niño va a molestar. Y algunos no lo quieren seguir, pero sin embargo es necesario que se conozca a este niño, es necesario que se conozca su verdad, es necesario que se conozca su iglesia, la enseñanza de su iglesia. Pero desgracia a aquellos que no la van a querer recibir. Pero es necesario, porque es la voluntad de Dios, como nuestro Señor dijo a los apóstoles: id y evangelizar todas las naciones. Aquellos que creerán se salvarán, aquellos que no creerán se condenarán. Entonces es la voluntad de Dios que el Evangelio sea conocido, pero desgraciadamente de ese conocimiento algunos van a rechazarlo, lo van a perseguir incluso. Entonces tengamos cuidado. Nosotros se supone que somos católicos, se supone que somos creyentes, se supone que amamos a Dios, pero que no venga a nosotros ese escándalo de a momento dado no querer hacer todo lo que Dios nos ha dado, y porque no queremos aceptar tal vez una verdad de la fe o un mandamiento, podíamos condenarnos, podíamos perder nuestra alma, porque no queremos aceptar lo que este niño nos vino a traer, lo que este niño vino a sembrar, ¿verdad? ¿De qué es lo que sembró en este mundo este niño cuando creció? Pues sembró su palabra, sembró su obra,
que es la iglesia, sembró los sacramentos, sembró todo lo que hay en la iglesia, la Santa Misa, todas esas cosas que Dios ha hecho, y que a algunos les repugna tener que practicar la voluntad de Dios porque prefieren divertirse, prefieren otras cosas que aun si no fueran malas, pero si se hacen en la ausencia de la voluntad de Dios, pueden volverse malas, ¿verdad? Si yo tengo que cumplir un mandamiento de Dios, pero por irme a divertir o por hacer algo que me gusta, no lo hago, entonces ya sabía que debía hacer eso que Dios quiere, entonces estoy haciendo un pecado. Entonces, ciertamente es un gran bien que Dios nos manifieste su iglesia, que Dios nos manifieste sus mandamientos. Como estamos aquí haciendo un retiro espiritual, podemos aprender muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas interesantes en sí, pero eso no es solo el placer de conocer, de ser curiosos. Eso implica, el conocimiento de ciertas cosas implica una obligación. No basta decir, sí, qué bonito lo que Jesucristo enseñó, pero así nomás está bien. Entonces, no, eso implica una obligación, el hecho de saber. Entonces, si no queremos imitar o tratar, incluso a veces ciertamente no vamos a hacer todo igual que nuestro Señor, pues no podemos, es arriba de nuestras fuerzas, pero por lo menos podemos intentarlo, podemos tender a eso, como Él nos pidió. Y el rechazo, la negativa de ciertas personas, pues es una responsabilidad. Y Dios tiene conciencia de nuestra fragilidad, de nuestra pequeñez, que nacimos frágiles, débiles, con malas tendencias. Dios sabe que nos cuesta, ¿verdad?, hacer el bien, pero no es eso lo que nos toma mal, porque Él es comprensivo, Dios es caritativo, es comprensivo con nosotros. Lo que Dios le molesta es ese rechazo deliberado, esa obstinación, ese propósito de querer olvidar lo que sabemos que está bien, y nos como muchos católicos se alejan de la práctica de la fe, la práctica de los mandamientos, de los sacramentos y de todo, por razones que no son razones. Pues eso implica una responsabilidad, no es solo el hecho de alejarse, es un pecado, es una falta. Así, más en aquellos que saben, porque hay personas que viven en el paganismo, que viven lejos de Dios, que no han conocido bien la religión católica, la verdad de Dios, entonces tienen menos responsabilidad. Así que no hay que pensar que porque somos católicos todo está bien y Dios nos va a pedir menos cuentas que aquellos que no son católicos, y es justamente lo contrario. El hecho de saber implica una responsabilidad. El hecho de haber recibido más que otros implica una responsabilidad. Lo que debemos hacer es, con simplicidad, tratar de hacer las cosas bien. Ciertamente, en razón de nuestra fragilidad, somos pecadores, somos débiles, pues no haremos todo perfecto, seguramente. Pero si hay ese deseo, esa aspiración, ese esfuerzo constante, Dios nos los tomará muy en cuenta, y es lo que más quiere. O sea, Él es comprensivo con nuestra fragilidad, pero cuando hacemos las cosas deliberadamente por esquivar la voluntad de Dios, entonces ahí se vuelve un pecado más grave, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado de no ser negligentes así de una manera deliberada.
Y conocer la vida de Jesús pues es lo más bello que hay. Conocer cómo pasó el nacimiento en Belén, cómo nuestro Señor fue llevado, presentado al templo, cómo la Virgen estaba presente y el anciano Simeón, la profetisa Ana. Todo eso es muy bello, pero de este conocimiento implica una responsabilidad. Sabemos muchas cosas los que creemos en Él. Entonces, seguramente no debemos ser avaros de esos bienes que Dios nos hace y debemos tratar de compartirlos. A veces hay personas que no son receptivas, aunque les hablemos de Dios. Bueno, entonces ya no es nuestra responsabilidad. Pero a veces sí podemos ayudar a algunas personas que hoy están muy inmersas en la mundanidad, en el pecado, en la indiferencia, en la apatía, y pues no es fácil ayudar hoy a las personas. Somos conscientes, a veces la gente está muy cerrada a la gracia, pero algo podemos hacer, lo que podamos hacer que nos sea posible, accesible. A veces no podemos ayudar a una persona porque no quiere, porque no entiende, o que está muy lejos de comprender, pero podemos rezar por ella, podemos hacer algo, por lo menos, ofrecer nuestras cruces, nuestras dificultades, como Jesucristo hizo, porque por su muerte Él obtuvo esas gracias que después iban a ser dadas a esas personas que se iban a convertir. A nosotros, porque estamos aquí en esta misa, no es por casualidad. Si estamos aquí es porque hemos recibido gracias que nos han traído aquí. Ya desde niños hemos recibido gracias, y gracias a Dios pues hemos correspondido en cierta medida, porque por eso estamos en esta misa. Pero no es suficiente hacer algo, o sea, hay que hacer todo lo que Dios nos pide. Y cuando se le niega a Dios algo que es de importancia, algo grave, eso se llama pecado mortal. Y sabemos que por un solo pecado mortal podemos ir al infierno. Así que tengamos cuidado de no decir, bueno, ya todo está bien, ¿verdad? ¿Acaso hay algo que no le queremos, que le negamos a Dios, ¿verdad? Entonces tengamos siempre ese cuidado de permanecer en la entereza primero de la fe y después de las costumbres, porque las costumbres dependen de la fe. La bondad de las personas dependen primero de su fe. Y hoy en este mundo relativista, en la Iglesia del Vaticano II, la Iglesia conciliar, se da prioridad a una cierta bondad sobre la fe. Entonces quieren que haya caridad entre los hombres, a pesar de que los hombres nieguen algunas verdades de la fe o estén fuera de la fe de la Iglesia, y hablan de caridad. Eso no es posible. La caridad está fundamentada en la fe, y cuando nosotros amamos por caridad, amamos por razones de fe. No se puede tener caridad si no se tiene la fe primero. Se puede tener una simpatía humana, se puede tener una cierta bondad humana, pero no es caridad. Es una especie de digamos, de amabilidad entre hombres, de una cierta filantropía. Esa es la mentalidad masónica. Esa es la mentalidad del Concilio Vaticano II, que fue inundado por esa mentalidad masónica, pero no es caridad. Entonces se ha falsificado la caridad, se nos vende una moneda falsa. Esa caridad sin fe es falsa, no es caridad. Y esa caridad no tiene una recompensa en la otra vida. Entonces hoy hay personas que creen que están bien con Dios porque a veces son gente amable,
son gente que incluso ayuda a los demás. Hay gente que está lejos de Dios y que ayuda a veces a los demás, hace algo bueno por los demás, pero no tiene la fe. No, esa bondad humana no tiene una recompensa en el cielo. Dios es justo y a veces recompensa a algunas personas que hacen algún bien humano, pero los recompensa en esta vida, no en la otra, porque Dios es justo. Pero como es una bondad humana, no tiene una recompensa eterna, tiene una recompensa temporal. Y entonces no hay que engañarse y pensar que Dios, que esas personas tienen derecho al cielo, ¿no? Y el gran peligro de nuestra época es que, y eso probablemente será la religión del anticristo, de hacer un mundo de pura bondad humana, sin referencia a la fe, sin referencia a la caridad, sin referencia al mundo sobrenatural que Jesucristo nos vino a traer. Entonces, como si el hombre por sus propias fuerzas pudiera ser bueno, por sus propias fuerzas pudiera cumplir su felicidad, es una mentira, es un engaño, no es posible. Y hay hoy personas que tienen toda la apariencia de ser gente de bien, toda la apariencia de ser gente honrada, y viven lejos de Dios, de su fe, de sus sacramentos. Esas personas, a pesar de las apariencias engañosas, caen a veces en pecados vergonzosos, porque Dios permite eso para mostrar que no se puede ser bueno en el estado actual de las cosas si uno no es fiel a este orden que Jesucristo vino a traer, el orden de la gracia, el orden de la iglesia, el orden de la vida cristiana. Y se quiere reemplazar ese orden por ese famoso nuevo orden masónico, que es un estado de cosas, un orden aparente, porque no es verdadero orden, es un orden falso, aparente, que pretende crear la felicidad entre los hombres, la prosperidad, etcétera, pero que no se basa en Dios ni en la fe, ni en la caridad, ni en la enseñanza de Dios. Y ese orden es aparente porque a final de cuentas es frágil, porque no tiene la gracia. Entonces hombres pueden fingir ser buenos, pero a veces en su vida privada tienen pecados vergonzosos, pecados horribles. Y sabemos muy bien que la masonería practica ritos realmente crueles contra las personas, contra los niños, sacrificios humanos, actos de satanismo. ¿Dónde está la bondad? No es posible ser bueno después del pecado original en este mundo. No se puede ser bueno sin la ayuda de Dios. Y aquellos que creen que pueden lograr la felicidad humana en este mundo sin Dios, se engañan, no es posible. Aquellos que dicen, no, Dios no existe, yo soy ateo, yo soy buena persona, no hago mal a nadie y no creo en Dios, terminan adorando el demonio, se vuelven satánicos, pero no creen en Dios, pero sí creen en el demonio. ¿Cómo es posible? Es un castigo de Dios esa ceguedad. Y caen en la adoración del demonio, se vuelven peor que un cristiano, que lo que ellos consideran algo malo. Ellos consideran un cristiano como alguien que es supersticioso, y caen en la peor de las supersticiones, que es adorar al demonio. Y hoy ese espíritu de satanismo, de brujería, etcétera, se difunde en el mundo como nunca, ¿verdad? Pues que hay un caldo fértil para esas supersticiones. Aquel hombre que quería independizarse de Dios, aquella sociedad liberal que quería independizarse de Dios, hoy cae en la superstición. Esto es un castigo de Dios. Y tal vez un día eso lleve al reino del anticristo, que va a ser la peor de las supersticiones, que por no adorar a Dios van a adorar a un hombre. Ese hombre que será el enemigo de Dios. Después del demonio, la criatura más
horrible, más abominable que habrá en la historia. Entonces van a terminar adorando al anticristo, que como dice la Biblia, se sentará en las iglesias para hacerse adorar en lugar de Cristo, y a él sí lo van a servir, porque no quisieron reconocer a este niño, a este Dios, y por ese rechazo van a caer en una situación mucho más grave que la que estaban antes. Por eso nuestro Señor dice: bienaventurados aquellos que no se escandalizan en mí, aquellos que después de ver mis ejemplos, de ver mis palabras, de oír mis palabras, de conocer mi iglesia, me rechazan. Cuidado, es una responsabilidad, y toda responsabilidad implica un castigo, un castigo, sobre todo en cosas tan importantes como es Dios y su voluntad. Entonces tengamos cuidado de no caer en esa superficialidad de que podemos hacer algo fuera de Dios, que algo en nuestra vida puede ser independiente de Dios, que podemos caer en mundanidad, vivir una vida mundana, como diciendo: sí, yo para Dios una parte de mi semana, una parte de mi día, una parte de mis actividades, pero no todo, yo quiero hacer algo aparte. Y eso se llama mundanidad. Yo no quiero hacer pecados mortales, yo no quiero hacer cosas muy malas, pero quiero también divertirme, como dicen, y hacer cositas que son un poquito fuera de la presencia de Dios, de la vida cristiana. Pues eso se llama pecado. Puede ser un pecado venial, puede ser un pecado mortal. Cuidado cuando el espíritu del mundo invade nuestros corazones. A veces son detalles, son maneras de vestirse, maneras de comportarse, maneras de hablar, cosas que uno ve por aquí, que uno ve por allá, y pueden ser mundanas. No digo que sean forzosamente cosas muy graves, pero son son incoherencias de las personas que no quieren dar todo a Dios. Entonces nosotros estamos ahorita haciendo los ejercicios de San Ignacio, y San Ignacio nos explica bien cómo debemos crear la armonía de nuestra alma con Dios, y nos da muchos consejos muy útiles, así que tenemos esa ventaja de saber cómo, y eso yo espero que después de este retiro van a continuar a practicar lo que han aprendido, que no se les va a olvidar, o que no van a caer en el fervor que ahorita tienen en el retiro, que se nota que están aprovechando, pero después se les puede olvidar, o simplemente por negligencia, por falta de atención, de esfuerzo, pueden olvidar todo esto. Entonces hay una responsabilidad en el hecho de haber recibido y después de haber dejado de lado, ¿no?, las cosas. Entonces no, vamos a pedirle a nuestro Señor que nos dé la fortaleza, a pesar de que no tenemos muy buenos ejemplos alrededor en este mundo, pero no quiere decir que tengamos que seguirlos. Y si nos sentimos débiles, pues recurramos a Dios. O sea, ciertamente Dios sabe que no podemos solos, pero Él quiere que se lo pidamos, quiere que recurramos a Él. Y sí nos lo va a dar, pero quiere que hagamos algo nosotros. No vienen las cosas solas, no porque yo vengo a la misa y me siento ahí y estoy ahí nada más como un vegetal, ya todo se va a hacer después. No, Dios me da, pero al mismo tiempo Él quiere esa correspondencia, esa fidelidad de cada alma. Personalmente responderá de las gracias que ha recibido. No vamos a responder nosotros de la fidelidad de otra persona. Es una cuestión personal, la fidelidad a la gracia, a los dones de Dios. Entonces imitemos a todas esas personas que estaban alrededor del niño Jesús en su nacimiento, los pastores,
los Reyes Magos, San José, la Virgen María, los ángeles, ¿verdad? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se comportaron? Pues son ejemplos que Dios nos propone para que sigamos a este niño y que nos dé su gracia, que nos dé la humildad que Él nos enseñó por sus gestos, por sus acciones. Nos enseñó la humildad a pesar de ser Dios. Nos enseñó la obediencia, nos enseñó la pobreza, nos enseñó la paciencia, la bondad. Todo eso nos lo enseñó con su ejemplo. Así que no podemos decir que no sabemos, sí sabemos. Y vamos a pedirle a Nuestra Señora que ella supla aquel vacío que falta, que queda, pues que es nuestra debilidad, nuestros defectos, nuestra malicia. A veces no es que nosotros lo queramos, pero así nacimos, ¿verdad? De nacimiento somos hombres pecadores, pero por eso pues recurrimos a quien nos puede sostener, que nos puede ayudar, a la Virgen María. Vamos a pedirle en este tiempo de Navidad que nos dé mucha confianza en este niño. Hagamos actos de amor, hagamos actos de confianza, y esa fuerza que no tenemos, pues Dios la va a hacer nacer en nuestro corazón. Pidámosla. Si no tenemos, nos falta o no podemos hacer las cosas, hay que pedirle a Dios que nos dé esas ganas o esa fortaleza que no tenemos. Hay que pedirla, y todos los días con confianza. Cuando Jesús nos muestra el amor lleva a la fortaleza. Cuando uno ama realmente, entonces uno dice, bueno, voy a actuar, voy a hacer esto, porque el amor, que es algo suave, que es algo en cierta manera agradable y fácil, fortalece un alma. Cuando la persona se deja invadir por el amor a Dios, entonces ama también a su prójimo y tiene ganas de hacer algo por Dios. Eso viene solo, se puede decir, pero hay que ser sensibles a la bondad que nuestro Señor nos manifiesta. Y el ser sensible a la bondad que Dios nos manifiesta es simplemente amor a ese ejemplo, a esa bondad. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.